Hasta el 1937 este producto se comercializaba como medicamento patentado para el uso en las mujeres embarazadas. Pero después, con los cambios sociales, yo le puse males sociales, donde se criminaliza, tuvo también que dejar de utilizarse porque se prohibió luego del alcohol. Entonces, en consecuencia, la literatura médica, ¿qué hizo? En vez de buscar los beneficios que tenía el cannabis en embarazo, empezó a ver qué cosas malas provocaba el cannabis en el embarazo y a ver con qué nos encontrábamos, tanto durante el embarazo como en el posparto y la lactancia. Es que el aumento de cannabis fue gradual y más que nada en mujeres en edad fértil, y necesitábamos saber cómo esto influenciaba en el embarazo y en el comportamiento humano. Las políticas estatales van cambiando y la idea es que se haga un movimiento más que nada de despenalización y legalización. Por eso hoy nos planteamos cómo seguir adelante. Florecen las dudas, así como florece la verdad, empiezan a presentarse nuevas dudas. Una preocupación por el consumo de cannabis durante el embarazo es qué consecuencia nos trae consumir cannabis, un fitocannabinoide, en nuestro sistema endocannabinoide, cómo la activación del sistema puede hacer bien o mal a la parte del feto que se está formando. Y también con los cannabinoides, cómo pueden estar presentes en la leche materna o atravesar placenta, que son las dos cosas que al mundo médico nos preocupa. Embriología y sistema endocannabinoides. Esto es súper importante porque los endocannabinoides desempeñan un montón de funciones en la formación del cerebro. No solamente la identificación y diferenciación de las células, sino hacia qué lugar migran esas células y cómo van a conectarse. Esto es lo más importante. Y tenemos ya que en los fetos humanos este sistema empieza a estar presente a partir de las 14 semanas de gestación. Entonces acá esto no es menor. Las semanas de gestación nos da un perfil de seguridad momentáneo porque hasta ese momento el feto no tiene dónde estimular el sistema porque no está. Así que hasta estas semanas diríamos que no tendríamos mayor complicaciones. ¿Qué sabemos hoy? Si bien el consumo de cannabis durante el embarazo en humanos y en sistemas animales hay riesgo de exposición fetal por parte de la madre, el propio perfil de toxicidad y la ausencia de marcadores cuantitativos, no nos dejan decir hoy, bueno, si vos consumís tenés tal efecto porque no está tan estudiado en términos explícitos. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿por qué las embarazadas usan cannabis? Entonces, la gente que ya va un paso más adelantado que nosotros, como Canadá, que ya lo utiliza como medicamento, lo que hizo fue una encuesta. Entonces le decía a las embarazadas, bueno, contame por qué usas cannabis. El 77% decía porque le sacaba las náuseas. Pero de ese total, un 50% también lo relacionó su uso con dolor general, insomnio, ansiedad, la parte de depresión y fatiga crónica asociada a dolor crónico. Entonces, esto es importante porque hay una concepción cultural de uso de cannabis que los médicos nos tenemos que empezar a preguntar por qué las pacientes eligen usar cannabis y no usar otros medicamentos al nene. El crecimiento físico, y esto es algo en lo que nos preocupamos, cómo puede llegar a impactar que la madre fume, a ver si los bebés son más chiquitos o no se pueden desarrollar bien. Bueno, la exposición intrauterina no estaría relacionada con alteraciones fenotípicas. No es que vemos un bebé y decimos, este bebé tiene cambios que nos hace pensar que la mamá consumió cannabis. Eso no pasa, no hay ningún cambio fenotípico ni alteraciones congénitas. Por otro lado, el crecimiento físico y la maduración tienen que ver con que no se encontró una relación totalmente directa entre el consumo de cannabis y un puntaje de movilidad por peso al nacer, de Apgar, de mortalidad infantil. Esto es súper importante. No pudo relacionarse el consumo de cannabis con todos estos aspectos que son los que medimos en los nacimientos, ¿no? Cómo responde.
también en crecimiento, hablando de crecimiento físico, se estudiaron cortes de chicos desde el nacimiento hasta que eran más grandes y en el ingreso de la escuela para ver si se afectaba su conocimiento o si en los exámenes tenían menos puntaje. Eso no sucedió y en la pubertad se tomaron parámetros para medir cuando aparecía la barba o la edad de menstruación y de esto no se alteró nada cuando estos bebés estuvieron intraútero expuestos a consumos de cannabis. A nivel cognitivo es importante decir esto, que el aprendizaje y la memoria quizás es donde más nos detenemos porque ante el consumo de cannabis con alto THC uno puede sentir que la parte de memoria reciente se puede alterar un poquito. Entonces, la idea era ver si esto impactaba en los niños. Y bueno, varios estudios dicen que esos cambios cognitivos no están vistos por el consumo de cannabis, pero sí cuando hay consumo de multisustancias. Este es el problema que tenemos con los estudios. La mayoría ve embarazadas, pero que toman alcohol o que consumen otras sustancias, tanto legales como ilegales, tabaco y otras drogas duras. Entonces, la salud psicosocial, digamos, no se encontró tampoco una relación positiva entre la exposición prenatal y el inicio temprano de consumo de drogas. Eso también, porque muchas veces está esta idea de que si vos estás en el útero y tu mamá consume, cuando vos tengas una edad empezás a consumir porque lo necesitas. Eso no es verdad y eso se pudo comprobar. La salud psicológica también hablaban de la ansiedad y trastornos en el sueño de los chicos que nacían de madres consumidoras de cannabis. Y de nuevo pasa lo mismo, se vieron parejas de binomios madre-hijo a los 10 años, mujeres que habían dicho que habían consumido cannabis y a los 10 años veíamos a los hijos. Solamente en esos casos los chicos tuvieron consumo también, esas mamás consumían otras cosas, no solamente cannabis, pero no hubo ningún chico que consumiera marihuana a los 10 años y sí ya habían tenido contacto con alcohol y tabaco. Cero dio ese estudio en el consumo de marihuana. Entonces, como conclusiones y objetivos para futuras investigaciones, y es acá donde invito a que socialmente empecemos a ir a los médicos y les digamos, por favor, siéntense a estudiar, sigamos viendo qué pasa con esto. El cannabis no actúa como teratógeno. Teratógenos son aquellas sustancias que malforman a los chicos dentro del útero. Y la exposición fetal se ha asociado a cambios de crecimiento físico tempranos y no a largo plazo. En estas cortes que se han estudiado de muchos chicos no hubo esa modificación. Por otro lado, las mujeres que continuaban usando marihuana informan que lo hacían debido a náuseas y esto quizás sea un beneficio potencial que hay que estudiar seriamente. Por lo tanto, la investigación futura debe incluir investigaciones de los beneficios potenciales y no tanto ir con la lupa en los dañinos, porque el cannabis sirve para modular náuseas. Lactancia y fitocannabinoides, como es lipofílico, atraviesa y va por la leche materna. El tema es que la eliminación de esto y de cualquier otro fármaco por la leche es mínima, es de 2 a un 5%. Si esa mujer usa una planta quizás más rica en CBD o 1 a 1, el traspaso de THC sería mucho menor a través de la leche materna, pero hay que saber que como es lipofílica va en la leche, eso no lo tenemos que olvidar, y es por mecanismo de difusión pasiva y facilitada. Lo bueno es que la Organización Mundial de la Salud se planteó últimamente una estrategia mundial para la salud, la mujer, los niños y los adolescentes que va a llevar 15 años. La idea es que la investigación en cannabis esté dentro de los puntos, más que nada de transformar, ¿no? Sobrevivir, esto de poner fin a la mortalidad que podemos prevenir, el de garantizar la salud y el bienestar. La mujer que necesita que el Estado esté presente tiene que estar, y transformar y ampliar esto de los objetivos. Nuevos problemas, tenemos nuevas preguntas, surgen nuevos problemas, no ha habido una liberación correspondiente de las leyes junto con lo que es bienestar infantil. ¿Qué pasa? De esto tenemos que aprender y este es un punto que me preocupa,
porque los países que ya liberaron y que es legal el uso de cannabis, ¿qué sucede? Las mujeres lo usan durante el embarazo, cuando van al parto, hacen una prueba del pelo de la mujer y del mecoño del niño. Entonces, en esa prueba miden si estuvo en contacto con cannabis. Si esto fue así, la mujer es separada de su hijo y su hijo queda, aparte del Estado, viendo qué va a pasar con ellos por el consumo de cannabis. No solamente está pasando en Canadá, Estados Unidos, sino que lamentablemente hay un caso reciente en Chile donde la mujer dijo que consumía y fue separada su hija por 48 horas al nacer. ¿Qué impacto tiene eso para una criatura que recién llega al mundo? El ser separada 48 horas de su madre por el consumo es mucho más grave que si la madre consumió cannabis. Así que, por favor, socialmente tenemos que ser cautelosos y si vamos camino a una legalización, que estos temas se planteen de antemano. Muchos, el 70%, se dedicaba casi toda la consulta a hablarles mal del cannabis, a dejar el consumo, sin preguntar por qué uno tiene una dependencia o no una sustancia, ¿no? Que es el punto. Acá no hacemos foco en la sustancia, sino en qué relación tiene cada individuo con una sustancia. No importa si es cannabis, si es agua, si es comida, se entiende, ¿no? Lo que tenemos que estar evaluando es cómo nos relacionamos con las sustancias. Para finalizar, la evidencia disponible no sugiere que consistentemente que cause defectos anatómicos en el feto. No hay ningún estudio que nos hable de defectos anatómicos. Tampoco sugiere una asociación con el consumo de marihuana con la mortalidad infantil. Por otro lado, el consumo de marihuana no se asoció a ningún mayor riesgo de un bajo peso al nacer. La mayoría de los informes tampoco muestran la asociación entre el consumo de marihuana y un parto prematuro. Es que quede claro que ante el embarazo uno no es ético hacer estudios, pero es ético acompañar a la paciente. Empezar a preguntar por qué consume, cuánto, qué dependencia tiene y empezar a hacer estos cambios. Sabemos que hasta la semana 14 no está el sistema endocannabinoide. Tenemos un tiempo ahí para empezar a hablar cómo vamos modificando el uso para que aguante el embarazo con un menor consumo al menos. Y otra de las cosas son las vías de administración. El fumar es tan perjudicial en este caso como el fumar tabaco en el tema de lo que es combustión. Entonces, ojo con las vías de administración. Bueno, desde ya muchas gracias por su atención y ahí tienen mi mail para contactar.